miedo, Eugenio. Nunca me he separado de ti. No me salgas con eso. Quedamos que ya era el momento de hacerlo. Desde hace 14 años, tú has sido mi mundo entero. Durante todo este tiempo te he estado preparando. Ya estás lista para ejecutar mi venganza. No hay lugar para miedos ni inseguridades. ¿O tengo que recordarte que incendiaste la casa de tus padres? No tiene caso que vuelvas a mencionar lo del incendio. Estaba enojada, enloquecida. Mi padrastro me volvió a violar. No aguanté más. ¡Se van a morir! ¡Malditos! Quiero que tengas muy presente que mataste a tu padrastro, mi amor, sin tocarte el alma. Tuvo el final que se merecía. De no ser por mí te hubieran encerrado. Esta es la hora en la que seguirías en la cárcel. No veo por qué ahora te importa tanto lo que le pase a una familia de Yo lo que extraños. no quiero es separarme de ti. Oye, yo sé que esta misión te va a divertir. Detrás de tu carita inocente se esconde un demonio de mente retorcida que disfruta las más oscuras perversiones. ¿Estás en deuda conmigo? Me juraste lealtad. Y si de verdad me amas como dices, Eres el único hombre al que he amado toda mi vida. Y a nuestra hija, en la que murió. Si me hubieras permitido embarazarme otra vez. antes de pensar en una vida familiar, tu mentecita dañada tiene que demostrarme tu amor y tu lealtad. Solo así voy a poder confiar en ti y comprobar que eres la mujer con la que podría casarme y formar la familia que siempre he soñado. Te voy a hacer todo lo que tú me pidas. Te lo prometo. Mañana, como lo planeamos, te vas a Miami. Estando allá, de inmediato vas a entrevistarte con mi medio hermano. El cretino de Alfredo del Pino. Alfredo del Pino, mucho gusto. El ladrón que encontró la manera de hacer desaparecer el testamento de nuestro padre para robarme mi parte de la herencia. Gracias a él, mi madre y yo tuvimos una vida llena de carencias. Gracias a él, ella enfermó y murió en condiciones deplorables. Alfredo del Pino tiene que pagar por todo lo que ha hecho. Y por lo mismo, no nos vamos a tocar el alma para destruirlo. Vamos a arrastrarlo en el fango, a él y a toda su familia. Quiero que se quede en la calle, que se pudra lentamente. ¿Y si no soy lo que él quiere? ¿Y si no me contrata como su asistente personal? Yo sé lo que hago. Tienes todas las aptitudes que Alfredo ha estado buscando. ¿Y cuándo podrías empezar Tus credenciales. a trabajar? Vas a ser para él una tentación difícil de resistir. De inmediato. Si le funcionas, como va a suceder, luego de un tiempo va a pedirte que te instales en su casa. Y ya estando ahí, en un 2x3, vas a lograr ganarte la confianza de todos. Y lo antes posible tienes que... Matar a su esposa, casarme con él y quedarme con toda su fortuna. Ana, ojalá y algún día no tengas problemas con los pulmones, como yo, y te arrepientas de tanto fumar. Ma, no empieces con tus dramas, please. Ahórrate tus comentarios. Podemos comer
En paz, por favor. Ana ya es mayor de edad. Cariño, no por eso va a hacer lo que le dé la gana. Mientras viva en esta casa. ¿Es que todavía no entiendes que yo prefiero ser adicta al cigarro que al oxígeno como tú? ¿Ves, Fernanda? ¿Ves cómo se la pasa todo el tiempo a mi mamá? Los hijos son un constante dolor de cabeza. Yo no uso el oxígeno por gusto, sino porque lo necesito. Podemos hablar de cosas más divertidas, por favor. ¿Qué va a pensar Fernanda de nosotros? Ay, yo lo que pienso de ustedes, el poco tiempo que llevo aquí viviendo en esta casa, es que son una familia encantadora y espero no defraudarlos. Yo soy huérfana. Y hace mucho tiempo no sentía el calor de un hogar. Así que estoy eternamente agradecida con todos ustedes. Contigo, Ana, Elisa, Sebas, Alonso, Gabriel y sobre todo con usted, María Laura, y con usted, don Alfredo. Muchas gracias por depositar su confianza en mí. La lástima es un buen principio para llegar al corazón de los imbéciles. Alfredo piensa que es un genio por los millones que ha ganado con la constructora, pero en el fondo no es más que un pelele. Y yo se lo voy a demostrar. La familia es muy aburrida y disfuncional. María Laura, la esposa de Alfredo, no, esa señora está todo el tiempo nerviosa y llena de achaques. Y Ana, la hija mayor, no, bueno, la odia. ¿Sabes? Es como que la típica niña incomprendida y rebelde. ¿Y qué piensas de Manuela, la nana de todos y ahora ama de llaves? Es una vieja insufrible que se cree la patrona de la casa. Ella me instaló aquí en la casita de huéspedes cuando me mudé. Qué hermoso lugar. Me siento bendecida y afortunada de estar aquí. ¡Qué belleza! Por favor. Ay, muchas gracias. ¿Algo más? No, mijo, gracias. Sigue con lo que estabas haciendo en el jardín. Ok, Granny. Con permiso. Qué amable es él, ¿eh? No sé por qué Alfredo quiso instalarla aquí. Por lo general, los empleados vamos del otro lado. Voy a estar muy pendiente de usted. He sido la nana de Alfredo y de sus 5 hijos y soy incondicional con esta familia desde hace muchísimos años. No voy a permitir que nadie venga a perturbar esta familia. Ay, doña Manuela, muchísimas gracias por esa amabilidad que tiene conmigo. Cualquier cosa que llegue a necesitar, aquí estoy para usted. Yo sé que vamos a ser unas grandes amigas. Permiso. Es una rata traidora. Durante muchos años fue la mejor amiga de mi madre. Y se lo volteó. La maldita vieja vendida por quedar bien con la esposa de mi padre. Terminó dándole una puñalada por la espalda. ¿También quieres que la mate? Todo en su momento. Su hija y su yerno murieron en un accidente y ella se hizo cargo de su nieto Francisco. Es su único pariente. Su vida gira alrededor de él. Perderlo para ella sería peor que estar muerta. La mejor manera de lastimarla es separarla de él. Pa' la calle voy, mi mente siempre es positiva. Yo te cuento pa' lo mío, 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 mío. Yo te cuento pa' lo mío, 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 mío. Yo te cuento pa' lo mío, mío. Andamos liquidando. ¿Todavía no acabas tu parte, brother? Pues ya casi. ¿Tú sí terminaste? Sí, me asomé a la piscina y la fiesta de Lisa está increíble. Hay cada mami que te quieres morir, Francisco. ¿Quién fuera rico como ellos para vivir así? Pues, ¿qué se le va a hacer? Es la vida que nos tocó vivir. Vamos a echar un ojo para disfrutar la fiesta, aunque sea de lejitos. Mi abuela no quiere que vaya. Me prohibió. No quiere que luego la regañe.
final el joyero te tuvo listo el regalo para Elisa? Pues yo sé que ella tiene cosas mucho más bonitas y caras, pero... Lo que importa es el detalle, carnal. Aunque estemos lejos, no puedo. ¿Qué? ¿Qué religioso te viste? Son nuestras iniciales. Las escribieron así, con una sola palabra, pues para que los demás no caigan en cuenta. Si don Alfredo supiera lo que se traen ustedes dos, es capaz de matarte. Y ni hablar de doña María Laura. A ella le da un patatús. Y peor de los que acostumbra. Ey, qué bonita está Fernanda, ¿verdad? Mi abuela no la traga. Yo lo que quería para tu hermana era una misa hermosa, una recepción elegante. En cambio, ¿ella qué prefirió? Una fiesta en la piscina, con todo el mundo medio encuerado, bebiendo. Ajá, ¿y? Eso es lo que está de moda. Además, ¿qué vas a entender tú? ¿Y esa facha que tú te cargas? Vergüenza debería de darte arreglarte así. Adelante. Hola. Ay, señora María Laura, qué bueno que ya esté vestida. Don Alfredo la está esperando y me dijo que viniera para... Sí, no te preocupes, ya sé. Lo que pasa es que amanecí con jaqueca. Está enojada porque no hubo misa. Ella todavía no entiende que en esta casa solo a ella le gusta rezar. Ma, ¿por qué no nos dices cuál es ese pecado que tanto quieres que te perdonen? Yo no la eduqué para que se comportara así. Bueno, es normal, es la edad, está en etapa de rebeldía, pero es pasajero. Yo últimamente he tenido muchas pláticas con ella y voy teniendo más confianza y... No la soporto. Me pone los nervios de punta. Ana, ella es tu mamá, te ama mucho. No se nota. Yo lo que quiero es que me deje de fregar, pero ella busca que le pelee. Mi mamá representa todo lo que no quiero ser. Es que sus enfermedades son mentales. Y hasta eso, ¿quién no estaría loco viviendo una vida tan vacía y teniendo un marido que siempre la trata con la punta del pie? Ojalá tú puedas orientarla y hacerla entrar en redil, porque yo ya no puedo hacer nada. ¿Y si la viera un psiquiatra? Hay veces que hay ciertas situaciones que se nos salen de nuestras manos y es mejor que alguien nos ayude. Fernanda, tú has sido una bendición para nosotros. Digo, tú trabajas para Alfredo, pero a mí me has venido a solucionar la vida. Mira nada más cómo organizaste la fiesta, todo lo que hiciste. Yo solo estoy haciendo mi trabajo. No, tú le organizaste la vida a Alfredo en la oficina y aquí. Les recuerdo que la junta con los de venta es dentro de media hora. Sí, gracias. No te preocupes. Voy a llegar a tiempo. No tengo ni que decirte que tienes un cuerpo precioso. Sé que venganza con